Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Darío Álvarez, profesor de Educación Física. Bueno, quería sacar un poco el tema de algo tan controvertido que escuchamos en las redes. Lo quiero hacer algo totalmente rápido, fácil de entender. Acá me hice unos recortes como para que podamos ir llevando la charla sobre el tema de los carbohidratos y cómo trabajan dentro del organismo una vez que nosotros los ingerimos. Esto está muy diferenciado entre las personas que entrenan y las personas que son sedentarias. Esta es la gran diferencia con respecto a la ingesta de los carbohidratos. Así que se escucha mucho por las redes sociales, creo yo, un desconocimiento sobre el tema de los carbohidratos, donde se les da demasiada importancia en su consumo, pero tenemos que tener en cuenta que, según las estadísticas en la Argentina, 6 personas de cada 10 tienen sobrepeso. Y esto tiene mucha injerencia a cuando nosotros recomendamos la ingesta de carbohidratos. Totalmente sin límites y sin ver también la salud en las personas. Así que bueno, voy a pasar a la introducción y cómo es el proceso desde que nosotros ingerimos los carbohidratos en forma de comida hasta que el organismo los sintetiza. Bien, cuando nosotros ingerimos alimentos con carbohidratos, lo primero que va a trabajar, ¿sí?, son nuestros intestinos. En nuestros intestinos los carbohidratos son degradados a su forma más simple, que es la glucosa. ¿Está bien? No vamos a hablar ni de la fructosa ni de la galactosa, ¿sí?, que la galactosa es el carbohidrato de la leche y la fructosa es el carbohidrato de las frutas. Así que vamos a hablar solo de la glucosa. Bien, una vez que nuestros intestinos consumen y hacen ingresar los carbohidratos, la glucosa, adentro de nuestro torrente sanguíneo, nuestro organismo capta, ¿sí?, el ingreso de glucosa en sangre, y lo que va a hacer, ¿sí?, el páncreas va a liberar insulina. ¿Para qué va a liberar insulina? Para tratar de que la glucosa se introduzca dentro de nuestras células. Que nuestras células van a ser o los músculos, o el hígado, o el excedente va a estar en sangre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando la glucosa está en sangre y el organismo ha advertido que la misma está circulando, se dispara la insulina. ¿Y la insulina qué es lo que va a hacer? Tratar de introducir la glucosa dentro del músculo. Y acá tenemos que dividir dos situaciones: el sedentarismo y el que hace actividad física. La persona que hace actividad física y la persona que es sedentaria. ¿Por qué tenemos que dividir esto? Porque la persona que hace actividad física tiene, primero, muchísima más masa muscular. ¿Para qué? Para poder introducir la glucosa dentro del mismo. Y la persona que es sedentaria tiene muchísima menos cantidad de masa muscular para introducir esa glucosa circulante. Y es acá donde viene el gran problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos actividad física, nosotros constantemente, se entiende como actividad física una actividad que es totalmente regular dentro de nuestra vida diaria. No es algo esporádico, no tiene que ser esporádico, porque si no, no se da esa situación. Entonces, cuando nuestra actividad física es regular, nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir vaciando e ir llenando nuestras células musculares de glucosa.
¿Está bien? Una vez que ingresa la glucosa dentro del músculo, se guarda como reserva en forma de glucógeno. Cuando el músculo hace actividad física, utiliza ese glucógeno y entonces ya tiene espacio para guardar más glucosa cuando nosotros vayamos a volver a ingerir carbohidratos y esa glucosa esté circulando en sangre. Entonces va a haber una capacidad dentro del músculo para ingresar esa glucosa que nosotros ingerimos con nuestra comida. Ahora, ¿qué pasa con el sedentario? La persona sedentaria, cuando nosotros consumimos carbohidratos, tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque la insulina que se dispara para tratar de ingresar el glucógeno dentro de su músculo, primero, tienen pocos músculos. Segundo, sus músculos los tiene llenos de glucógeno porque no hace actividad física, entonces no tiene esa posibilidad de vaciarlos. Entonces, como tiene sus músculos completos de glucosa, en forma de glucógeno, esta glucosa no puede ingresar al músculo. Entonces, queda circulando en sangre esa glucosa. Como el organismo sigue viendo que su glucosa está circulando en sangre y no ingresa, y lo que tiene la glucosa es que es perjudicial para el organismo. No la puede tener adentro de la sangre. Entonces se va a liberar muchísimo más insulina para que entre esa glucosa excedente en sangre. Y acá quiero hacer un paréntesis del problema que resulta que nosotros tengamos mucha glucosa en sangre. Si nosotros ingerimos muchos carbohidratos, como se pregona en las redes sociales, de su ingesta, casi sin límites, el gran problema es que, como nombré recién, tenemos esas dos posibilidades. El que hace actividad física también llena sus reservas de glucosa en los músculos. Y una vez que llena esa cantidad de glucosa en sus músculos y sus músculos están totalmente con su capacidad llena, sigue quedando glucosa en sangre. ¿Está bien? Que le sucede a lo mismo que la persona sedentaria. Entonces, ese excedente de glucosa circulando en sangre, como ya dijimos, va a ser perjudicial. ¿Qué es lo que sucede cuando hay mucho azúcar en sangre? Tenemos dos problemas. Primero, esa azúcar excedente, el organismo se la debe sacar de encima, y entonces, ¿qué hace? La transforma en triglicéridos. ¿Está bien? No porque yo consuma grasas, necesariamente la voy a transformar en reserva grasa. Pero sí sabemos que si yo excedo el consumo diario de carbohidratos, lo que yo tenga circulando en sangre, que ya no puede ingresar ni a los músculos, el hígado también se encuentra repleto, ese excedente se va a transformar en triglicéridos. Y otra forma perjudicial que tiene la glucosa en sangre es algo que se llama glicación. La glicación nosotros tenemos, nuestro cuerpo está formado por células. La célula es, en su composición física, es proteína y triglicéridos. Esa es la composición básica de una célula. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos demasiada glucosa en sangre, esa glucosa se va adosando a la célula. Entonces ya no tenemos una composición de nuestra célula de proteína y triglicéridos. Tenemos triglicéridos, tenemos proteína y el adjunte de glucosa en la célula.
¿sí? Ese adjunte se llama glicación, que va transformando físicamente a esa célula. Y esa transformación, lo que va a hacer con el tiempo, es empezar a perder la capacidad física de esa célula. Una de las personas que tienen diabetes tipo 1, lo que sufren mucho son de cataratas. ¿Por qué? Porque tienen demasiado azúcar en sangre y si no llevan una dieta adecuada, sabemos que tienen problemas de cataratas. ¿Por qué? Porque en las células del cristalino se le ha adjuntado la glucosa y lo que fue haciendo es degenerar esa célula. Y lo mismo sucede con la aterosclerosis. Hoy sabemos, y no sé por qué no se dice, se le ha dado tanta mala fama al colesterol y a las grasas saludables, que la aterosclerosis fundamentalmente inicia por la glicación. De esto es lo que hablábamos recién. Las paredes de las arterias empiezan a perder esa flexibilidad, se dañan, quedan rígidas, y cuando quedan rígidas y perdieron esa flexibilidad, empiezan a deformarse. Y cuando empiezan a deformarse, sí, el colesterol circulante, recordemos que el colesterol es la base de la creación de todas las hormonas esteroideas y es el combustible de nuestro cerebro. Entonces, el colesterol circulante que circula por nuestras arterias, al encontrarse con los lugares lastimados de las arterias, van a ir tropezándose, diríamos, y empezar a taparse esa arteria de colesterol. Pero el inicio de todo esto fue el gran problema del exceso de azúcar en sangre que produjo la glicación. Bien, esto lo quería, por un lado, hacerlo recordar de que el exceso de azúcar, como tanto se pregona por todas las redes sociales, que se debe consumir mucho carbohidrato, ¿es beneficioso? No, para nada es beneficioso. ¿Está bien? Se sabe que el consumo excesivo de carbohidratos, primero, es el estimulador de la diabetes 2, tipo 2, que tiene que ver con una insensibilidad a la insulina. ¿Pero por qué el organismo empieza a perder sensibilidad a la insulina? Porque, como dijimos, nuestros músculos se encuentran saturados de glucosa. Esa glucosa, el músculo, ¿qué es lo que hace? Empieza, para que no se llene, para que no se siga entrando glucosa dentro del músculo, empieza a que pierdan la sensibilidad a los receptores de la insulina para que haga entrar la glucosa. Entonces, por eso se llama la diabetes tipo 2, sensibilidad a la insulina. Porque trata de evitar de que siga entrando glucosa dentro del músculo. Ese es el principio de todas las enfermedades autoinmunes y las enfermedades y de todas las enfermedades metabólicas. Así que lo que yo les recomiendo es que el consumo de carbohidratos sea tanto más para las personas que son sedentarias y para que no sigan teniendo sobrepeso, empiecen a restringir los carbohidratos, que es por eso que también suben de peso, por el exceso de carbohidratos. Y las personas que hacen actividad física también controlen la ingesta de carbohidratos, porque como dije recién, cuando los músculos están repletos de glucosa ya no entra más glucosa al organismo y esa glucosa que queda circulando en sangre se transforma en grasa, en triglicéridos. Y me parece que no queda ninguna otra duda
para sacar. Así que bueno, gente, espero que les haya servido esta explicación breve y media didáctica, así con papelitos. Yo lo vi como un poquito más que se podía interactuar. Y bueno, nada, si les gustó el video, denle un like, compártanlo y bueno, ya sacaremos más videitos con respecto a la fisiología de nuestro organismo y de cómo interactúa con la actividad física y con el sedentarismo. Así que hasta la próxima. Les agradezco.